Nos encontramos con Roberto Ricaurte, nos va a ayudar en esta entrevista sobre la decolonialidad. ¿Qué tal, Beto? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal chicos? Qué gusto, muchas gracias por tomarme en cuenta para conversar sobre ese tema complicado, ¿no? ¿Cuál es el concepto de decolonialidad? Bueno, a ver, recuerden que nosotros fuimos conquistados por los españoles, ¿no? Sí, ellos vinieron, y ellos vinieron acá a imponer sus creencias, sus religiones y sus tradiciones. Y ellos nos dejaron impregnados a nosotros eso. De hecho, una de las primicias en todo esto es que divides y vencerás. Pues, recordamos la historia que teníamos hace más de 500 años. Éramos básicamente un pueblo unido, sí. Estábamos unidos en Ecuador, estábamos unidos en el Perú, estábamos unidos en cada uno de los países y teníamos nuestras propias creencias, ¿no? Nosotros creíamos en el sol, o nuestras culturas creían en el sol, en la luna, en los árboles, en los volcanes. Esas eran sus deidades. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos ven que la única manera de separarnos y de ganarnos la batalla era desuniéndonos, y allí intervino la religión católica. Porque eso fue lo primerito que hicieron los españoles, ¿no? Con la cruz y con la Biblia. Entonces, ahí nos dejaron un pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento, sí, un pensamiento colonial. Entonces, la decolonización es estudiar eso, básicamente, sí, ese pensamiento y cómo quitarlo, cómo quitarnos, algo que todavía existe en nuestro inconsciente. ¿Y cómo se ha reflejado este tema en cuanto a la educación? Que siempre vemos lo de afuera, sí. O sea, ¿cuál es la primera cosa? Son las primeras cosas. ¿Cuál es la deidad que nosotros creemos? Es en Dios. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes le ha visto a Dios? No. ¿Le conocemos a Dios? No le conocemos a Dios. ¿Sí? Dios es una idea. ¿Sí? Sí. Pero es una idea, sí. Y claro, lo que tenemos en nuestro pensamiento es el Dios cristiano, ¿sí? El Dios de los católicos. ¿Sí? Eso es lo que nos enseñaron. ¿Sí? Ya Jesús es otra cosa, ¿no? Sí, Jesús existió como hombre, ¿sí? Pero, Pito, ese es, por ejemplo, es la principal cosa que se nos quedó, el tema de la religión. Entonces, claro, a nosotros nos sigue pareciendo absurdo el hecho de verles en las celebraciones del mundo andino, por ejemplo, sí, que se celebra con una cruz, sí, una cruz distinta a la que nos enseñaron, sí, a los católicos. Hay una celebración a la tierra, hay una celebración a los frutos. Sí. Nosotros, nuestras culturas celebran 4 veces al año, ¿no? Sí, los 2 solsticios, sí, y bueno, se celebra 4 veces al año, sí, el tema, y esto es por la posición del sol, sí, celebra los solsticios. Y eso no nos gusta a nosotros cuando vemos eso decimos que están locos, ¿sí? ¿Qué estarán haciendo? ¿Sí? Pero no nos damos cuenta lo otro, te digo, o sea, si vemos desde el lado de la religión, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Pero lo otro sí nos parece mal, y eso es algo que está impregnado en nuestra educación. Y en cuanto a las relaciones económicas, igual, nosotros como país todavía no logramos tener una verdadera identidad, por lo tanto, todo lo que viene de afuera es lo que nosotros queremos copiar. Todo, absolutamente todo, ¿no? Sí, la primera idea de vestirnos, nosotros, por ejemplo, yo tenía un profesor, él sabía utilizar terno y corbata, ¿no? Y él siempre me decía, ¿sabes qué? O claro, cuando conversábamos, yo también utilizo eso, él me decía, ya vienes disfrazado de europeo. ¿Por qué? Porque nuestras culturas aquí no utilizábamos el terno y la corbata, eso se dio en Europa. Entonces, ahí tienes una forma económica, por ejemplo, sí. Entonces, sinónimo de elegancia todavía en nuestra sociedad es eso, es el terno y la corbata. Y cuando ves a una persona con terno y corbata, como que te infringe mucho más respeto, ¿no? Sí. Pero si le ves a un indígena con ponchos y con sombrero, ya lo empiezas a minimizar. Es parte de un tema económico también eso, sí. Entonces siempre nos fijamos hacia lo de afuera, sí, sin reconocer lo nuestro. un ejemplo de cómo se ha relacionado la decolonización entre Ecuador y España. Eh, la migración de los ecuatorianos hacia España, por ejemplo, sí. Es bien chistoso porque es cierta, me imagino que deben haber visto algunos skates
de Carlos Michelena, ¿no? Los ecuatorianos nos vamos a España un año y ya venimos hablando como ellos. Y ya decimos que somos españolísimos, ¿sí? Los toros, por ejemplo, ¿sí? Los toros, la matanza de los toros, que es un ritual netamente de Europa, ¿sí? De España. ¿Sí? Pero a nosotros se nos impuso eso. Y claro, si tú cuando ves una fiesta de toros aquí en La Tacón, que donde todavía se permite matarles a los toros, ves que muchos lataconeños se visten como españoles, ¿sí? Y toman vino, ¿sí? Ese día. ¿Sí? Entonces, esa creo que es la mejor comparación con el tema de España, de lo que pasa. Y en cuanto a los medios de comunicación, ¿cómo se ha desarrollado en este tema? Bueno, los medios de comunicación lo que hacen es reproducir todo esto. ¿Sí? O sea, tú la fiesta de los toros, por ejemplo, cuando se hacía en Quito, era el evento más portentoso de las fiestas de Quito. Y todos los medios de comunicación eran los toros, la fiesta del vino, ¿sí? El traje español, el sombrero español, la Virgen Guadalupana, o sea, todo el ritual de los toros, eso es lo que te reproducen los medios de comunicación. Pero la fiesta, no sé, la fiesta del Inti Raymi, si te cogen y te dan unas notas de un minuto, ¿sí? Por la fiesta de los toros era todo un mes. Claro, y ya para finalizar, un ejemplo de decolonización en el Ecuador. Ejemplo de colonización. Ahí es donde se ve más claramente esto. La educación que tenemos está basada y el currículum está basado en otras culturas, no están basadas en las nuestras. ¿Sí? O sea, yo no digo que lo de afuera sea mejor o peor, ni que lo nuestro sea lo mejor o lo peor, ni que nosotros tengamos razón o no, simplemente es nuestro. ¿Sí? Y eso creo yo que eh, deberíamos entrar en un proceso de educación basado en nuestra realidad, en cómo somos los ecuatorianos, en la cultura que nosotros tenemos, en las tradiciones y en los saberes que nosotros tenemos, ¿sí? Aquí. Pero, Sisto, si es que te fijas tú en los planes de estudio de la educación, eh, todo es regido hacia afuera, bajo estándares de afuera. De hecho, los consultores que hacen eso sí siempre son consultores de afuera. No hay mucho que permite identificarnos y sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, ¿no? Sí. O sea, por eso, por ejemplo, cuando te vas a Guayaquil, ahí en Guayaquil, tú le preguntas a alguien, ¿tú de dónde eres? No te dice, soy de Ecuador, pero vivo en Guayaquil. Dice, yo soy guayaco. Sí, y los manavitas dicen, yo soy manavita. No te dicen, soy ecuatoriano. Eso es lo que produce este sistema de educación basado en cosas de afuera. Por eso hay un pensamiento todavía muy colonializado que nosotros tenemos. Por eso es que nos gusta ver siempre a lo de afuera. Siempre, sí. O sea, ¿quién de nosotros en la universidad de ustedes se ha ido y ha visto la Cochasquí, por ejemplo, donde está realmente la verdadera mitad del mundo? Donde está el paralelo 000. Porque donde está el monumento no es. Sí, ahí es un poquito aladito, sí, Cochasquí. Cuando tú ves ahí, sí, hay una ciencia astronómica impresionante, pero ¿quién nos ha enseñado eso? ¿Y quién valora el hecho de que nuestras culturas sabían exactamente dónde estaba el sol a determinada hora, sí, en el solsticio en junio? Y eso no reconocemos. Y eso es un problema. ¿Sí? Es un problema que tenemos como país, como sociedad nosotros. Entonces, eso creo yo que habría que cambiar. Insisto, ni lo de afuera ni lo nuestro es lo mejor, pero simplemente reconozcamos y valoremos lo nuestro. Ahí es donde está el pensamiento colonial que todavía tenemos, ¿no? Ahí está el tema del patroncito. A mí me sigue pareciendo curioso si como en los sectores campesinos todavía hoy, si uno llega, hay alguna gente que le dice patroncito. ¿Por qué? Ahí está parte del pensamiento ese colonial que tenemos todavía. Y eso ha sido todas las preguntas. Muchas gracias, Beto, por concedernos esta entrevista.